Ay, qué bonita soy. Y qué poquitos queda. Guapa. Si echamos la vista atrás, en estos últimos 6-7 meses han salido más visores en realidad virtual que videojuegos. O sea, salió Pico 4, Pico 4 Enterprise, Quest Pro, PlayStation VR 2. Y encima ahora, a final de año, sale la Quest 3. Y entonces, claro, es normal que tengamos la duda de, oye, ¿vale la pena comprarse un visor Meta Quest 2 hoy en día? ¿O mejor espero a las Quest 3 o me compro alguno de los que hay ahora? A ver, mira, yo encantadísimo de que tengas esa duda porque en este vídeo te la pienso contestar. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es si ya tienes o no tienes un visor de realidad virtual, porque eso, coño, eso hay una diferencia sustancial. No es lo mismo decir, oye, pues yo quiero mejorar lo que tengo, a decir, oye, pues yo no tengo esto, no tengo ni idea, me voy a divertir, va a funcionar, ¿cómo es? ¿Cómo es? Vale, si no tenemos visores de realidad virtual, tenemos alternativas actualmente en el mercado que podéis comprar a Quest 2. Vamos a empezar con las más caras, con la gama alta, la gama premium, la gama... Tenemos a Pico 4 Enterprise y las MetaQuest Pro. Estamos hablando de unos 800 euros, 800-900 para Pico 4 y unos 1500, 1800 para Quest Pro. ¿Por qué son tan caros esos visores? ¿Son tan buenos como para ser tan caro o pagar esa diferencia? Pues mira, realmente la respuesta corta, no. No. A no ser que te encante el tema de tecnológico, quieras tener lo último, las nuevas tecnologías y probarlo y ser un conejillo de India, porque al final es lo que es, son más un experimento que un visor real para el uso. Pero bueno, si es ese el caso, que sepas que son tan caras porque tiene tecnología como el traqueo de ojos o el traqueo de cara que encarece bastante el producto. Eso es así. El problema que tiene esto es que como son tan caras, la gente no lo compra, y como la gente no lo compra, ¿qué pasa con esto? Correcto, que los juegos no le dan soporte a esas tecnologías extras. Oye, que sí, que hay alguno que lo tiene. Vale, que sí, que hay alguno que lo tiene, que va de innovador y de moderno. Sí, pero no es la norma. Entonces, yo desde mi punto de vista, si tú vas a entrar en realidad virtual y no sabes qué comprarte y tú lo quieres para jugar, yo cogería estos dos visores y haría, los quitaba. Yo no tendría ni de opción. Vale, pasemos a otro lado. Tienes Pico 4. O sea, tienes no. Está la opción de Pico 4. Pico 4 es un visor que salió para competir directamente con Quest 2. Es más barato y es mejor visor. O sea, y entonces dirás, ¿dónde está la duda? Relájate. El problema de Pico 4... Bueno, el problema de Pico 4 no. La parte buena de Quest 2 y la parte mala al mismo tiempo, ahora que lo pienso, es que lleva 3 años con nosotros. ¿Qué pasa con esto? Que claro, que lo que es el hardware, la tecnología del visor, ya está un poco más desfasada, pero la parte interna, el software, está muy pulido, tiene muchísimas actualizaciones, contenido, o sea, es que todos lo podéis decir, todos los que se han comprado un visor de Quest 2 de lanzamiento, lo compara cuando salió a cómo está ahora, y es que parece que no es ni el mismo visor, o sea, ha cambiado muchísimo. Entonces, por esa parte, pues evidentemente Quest 2 gana, y por goleada diríamos, ¿no? Por esa trayectoria. Pero claro, Pico 4, pues coño, pues tienes mejores lentes, más cómodo, no sé, más moderno en general. Yo recomiendo en este punto es que primero veas mi vídeo de Pico 4 y segundo que se hagan algunas preguntas, como por ejemplo, oye, ¿tú el visor lo quieres para jugar o para grabar, hacer contenido? Porque si lo quieres para hacer contenido, yo desde mi experiencia te recomiendo Quest 2 porque tiene muchas más herramientas, sobre todo cuando grabas desde PC, para la imagen, tanto el estabilizador de imagen, el FOV y todo ese tipo de cosas, que hace que sea mucho más agradable para el espectador ver un vídeo en realidad virtual, como todos mis vídeos grabados aquí. Por otra parte, si solo lo quieres para jugar y lo que quieres es la mayor calidad de imagen, oye, pues tienes Pico 4, que es mejor que Quest 2, es que ahí no hay discusión. La otra recomendación es, date un paseíto por las dos tiendas, ¿vale? Un paseíto por las dos tiendas y revisa a ver qué es lo que más te llama la atención, porque por desgracia, como pasa con las consolas, hay juegos que son exclusivos de una y exclusivos de otra. Entonces sería una putada comprarte un visor y darte cuenta que ese juego que te gustaba no está para tu visor. Así que dedícale un ratito y no te vas a arrepentir. Otra alternativa que tienes es, si tienes una PlayStation 5, tienes PlayStation VR 2, que yo no le daría vuelta, sinceramente. Si yo tuviese una Play 5 y no tengo ningún visor de realidad virtual, yo me compro ese, son 600 euros, ¿vale? Bueno, es más caro, pero me compraría ese y sabes que los juegos te van a funcionar y que no vas a tener problema de configuración. Es enchufar y jugar, renunciar a jugar sin cable y a un par de cosas más, pero va a funcionar y ya está, no necesitas más, se acabó.
O sea, si es el caso, si tienes una Play 5, PlayStation VR 2, mejor que Quest 2. Sin duda. Ahora viene la duda más común, digamos. La de ¿vale la pena comprar Quest 2 ahora o espero por las Quest 3 que van a salir? A ver, es que es difícil de contestar esto de una forma rotunda, porque depende del caso de cada uno. Si ya tienes, por ejemplo, unas Quest 1, no te compres una Quest 2. No, espera a las Quest 3. Sin duda, no hay punto de comparación. Espera, no tiene... Nada, no me vengas con ningún... No, espera a las Quest 3 y ya está, no des más vueltas, se acabó. Ahora bien, si no tienes ningún visor, ¿vale la pena entonces? ¿O qué hacemos? ¿Esperamos, no esperamos? A ver, si los juegos que ya existen le tienes muchas ganas de jugar, puedes comprarte unas Quest 2 porque tienes pensado, oye, pues mira, yo quiero Quest porque en el futuro a lo mejor me compro las 3, las 4, las que salgan y quiero mantener el ecosistema. Bueno, pues si te compras unas Quest 2 ahora, que sepas que vas a poder seguir usándolas un largo tiempo. O sea, no quiere decir que salga las Quest 3 y las Quest 2 y ya no funcionen. No, las Quest 2 te van a seguir funcionando igual. No vas a tener problemas. Además, si nos basamos en hechos del pasado como las Quest 1, las Quest 1 a día de hoy tiene soporte en casi todo menos. Ahora que han empezado a quitarle el soporte en algunos juegos, dejándolo de actualizar, pero igualmente puedes jugar, puedes seguir usándolo. Entonces, Quest 2 por lo menos le va a quedar como unos 3 años más, calculo yo. A ver, al final aquí estoy sacando la bolita de cristal y tirando para adelante, ¿no? No lo sé a ciencia cierta. Pero, joder, teniendo en cuenta que Quest 2 han metido en el mercado más de 10 millones de visores, yo dudo muchísimo que ellos cojan y digan, pues mira, ahora todos los que tenéis esos visores, a tomar por culo, vamos a hacer solo las cosas exclusivas de Quest 3. No, eso no va a pasar, señores. Eres un cagaprisa, te compras una Quest 2 y la vas a disfrutar mucho. Mi recomendación real es que si has estado todo este tiempo sin un visor de realidad virtual, tampoco te pasa nada por esperar a un par de mesecitos y pillarte las Quest 3. Eso es lo que haría yo, ¿vale? Es lo que haría yo. Bueno, resumiendo, si no tienes ningún visor de realidad virtual, pues puedes esperar a las Quest 3 o comparar entre Quest 2 y Pico 4 y ver cuál te renta más comprar. Si tienes unas Quest 1, ni se te ocurra comprar Quest 2, espera a Quest 3. Si tienes una PlayStation 5, yo me compraría la PlayStation VR 2, la verdad. Y si no tienes y quieres un visor ahora mismo, pues lo que tendrás que valorar es por lo que te dije antes, si vas a grabar o no vas a grabar, o simplemente si te gustan más los juegos de meta o no. Si te gustan más los de meta o vas a grabar, cómprate unas Quest 2 que lo vas a disfrutar muchísimos años. O si encuentras una oferta o el visor a 200 euros, oye, pues sí, vale la pena, cómpratelas y ya está, lo vas a disfrutar, no hay problema, serán compatibles todas las cosas, no te preocupes. Y poco más, ¿sí? No, al final parece que quieres una Quest 2 pues solo para grabar contenido, pero no, o sea... En fin, con esto me despido. Si os ha gustado el vídeo, dejar un fuerte like, déjame un comentario bonito de qué os ha parecido esto y qué opináis ustedes. Y suscríbete para estar al tanto de todo lo que tiene que ver con los juegos de realidad virtual, porque la mayoría de gente que ve mis vídeos no está suscrita. Y eso tampoco es así, coño, que tampoco cuesta nada, que barato no, es gratis. Por otro lado, que sepáis que en la descripción tenéis un Discord espectacular, que bueno, que si entráis pues podemos compartir más cosas, estar al tanto, jugar, mil cosas. Y sin más, yo me despido, no me quiero enrollar mucho más. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos más vídeos en directo. ¡Adiós!